La primera vez que escuché hablar de Venecia tenía alrededor de 9 o 10 años, y todo comenzó por una simple y ingenua discusión entre niños. Tengo un recuerdo borroso en el que estaba con mis hermanos y uno de ellos me dice: ¿sabías que hay una ciudad en la que todas las calles son de agua? Con mis aires de tengo 10 años, ya estoy grande, no me puedes engañar tan fácilmente. Forcé mi cara infantil con absurda sabiduría y en seco respondí: claro que no. Claro que sí existe, tonta, dijo mi hermano. Se llama Venecia. Recurrí a mi último recurso de salvación. Mamá, ¿verdad que no es cierto? Es cierto, hija, Venecia sí existe. Ni siquiera me lo podía imaginar. Era una locura, ¿cómo podía ser eso real? Pero bueno, unos cuantos días después lo olvidé. Tiempo después, cuando ya iba en segundo de secundaria, me acuerdo que abrí mi libro de geografía y estaba una foto de una ciudad que tenía las calles de agua. La reconocí inmediatamente. Era Venecia, era real. Algo dentro de mí se movió muy fuerte y desde entonces supe que algún día tenía que venir a conocer esta hermosa ciudad. Hoy tengo 24, ya casi 25 años, y durante todo este tiempo el estar aquí había sido mi sueño número uno. De hecho, es la razón principal por la que me vine a vivir a Europa. A veces pienso que Venecia me perseguía incluso desde antes de que yo supiera de su existencia. Y bueno, el día que con tantas ganas había estado esperando, al fin llegó. Tomé un tren, después un autobús, por último un vaporetto que finalmente me dejó en mi destino. Benvenuti a Venezia. Venecia impresiona desde lejos, desde que la ves por primera vez. De verdad, ni siquiera necesitas llegar para comenzar a percibir la magia que tiene. Y obvio, una vez que llegas, quedas totalmente enamorado. Bueno, eso me pasó a mí, completamente me atrapó. La emoción que sentí con la primer góndola que vi pasar. No. Otro nivel, la primera vez que estuve en la Piazza San Marcos. No lo podía creer, o sea, ahí estaba yo viviendo ese momento. Nunca se me va a olvidar la primera vez que recorrí el Gran Canal en el Vaporetto. Y es que no hallaba para dónde voltear, de verdad. Cada rincón, cada esquina, de arriba a abajo, todo es absolutamente precioso. O la impresión que sentí la primera vez que vi desde lejos y bueno, después desde cerca, el famosísimo y emblemático Puente Rialto. Y es que ahí estaba yo pasando por debajo del puente más famoso de toda la ciudad. Quería tomar 1000 fotos, pero a la vez no quería desperdiciar un solo momento de admirar con mis propios ojos esta belleza. Te sientes en una película cuando comienzas a reconocer cosas o edificios que solamente habías visto en la tele o en internet. O cuando ves los lugares desde donde sacan las postales más bonitas de toda la ciudad. Y ahí estaba yo dentro de esa postal. Disfruté tanto y como ningún otro este viaje que siempre había soñado. Caminé.
Me perdí en sus callejones, iba y luego regresaba una y otra vez. Dediqué mucho tiempo a detenerme y solamente observar con el único afán de coleccionar para siempre esos momentos. Y ahí estaba, navegando en aguas italianas. ¿Qué tal? Pensaba en todo y a la vez en nada. Me sentía bien contenta y no podía dejar de agradecerle a Dios una y otra vez porque al fin estaba yo ahí. Y deseaba con todo mi corazón que estos 3 días duraran para siempre. Seguía y cuanto más avanzaba, más me iba enamorando de la belleza de esta ciudad. Todo me parecía más y más bonito cada vez. Primero dejaba que mis ojos vieran y vieran. Después lo veía a través del lente de la cámara, tomando fotos y tomando videos. Miraba las cosas desde lejos. Después lo mismo, pero de cerca. Seguía caminando y andando por calles nuevas, pero también pasaba una y otra vez por los mismos lugares. No me cansaba de ver colores y bueno, menos cuando eran este tipo de colores. Me hice feliz invitándome a mí misma a comer un delicioso gelato que lo disfruté tantísimo. Ay, se me volvió a antojar. Me volvió a invitar otra vez y algunas otras que bueno, me voy a abstener de contar. ¿Cómo es ese dicho que dicen que la pizza no va al estómago, que va directo al corazón? Díganme que es verdad, por favor. Me di varios lujos, como este, de comer en un callejón al lado de un canal que parecía que estaba reservado solamente para mí. Y bueno, ya que hablamos de lujos, encontrar un lugar para mí sola en el gran canal, lejos de toda la multitud y del ruido, ¡qué joya, Fue un momento de gran valor. Pensaba en esa niña de 10 años que escuchó por primera vez el nombre de Venecia y que su mente no alcanzaba a concebir la imagen de una ciudad que tenía calles de agua. Pensé también en todas las veces que pensaba que algún día estaría aquí. Y 15 años después, aquí estaba. Aquí estás, Nelsie, lo creas o no, sentada a la orilla del gran canal, sintiéndote dueña de él y pensando que quizá fue hecho solamente para que tú disfrutaras de este momento. Venecia, yo no me quería ir. Me costó mucho trabajo despedirme de ti y lo sabes. Todavía sigo imaginando que estoy ahí. Todavía sigue siendo un gran sueño volver. Y como te lo prometí, estoy segura que voy a regresar. Te has quedado con una parte de mí y yo me quedo para siempre contigo. Venecia, mi Venecia. How long will I love you? As long as stars are above you.